tenemos con nosotros al profesor Marcos Peñalosa, el doctor Marcos Peñalosa Murillo, que es profesor titular de la Universidad de los Andes y es experto en este tema que estamos tratando el día de hoy, que muy poca gente entiende y que a veces se hace muy árido de exponer. Pero como usted ha hecho un trabajo recientemente sobre el tema de la parte histórica, pues, o sea, el fenómeno del niño y la historia de Venezuela, ¿desde cuándo tenemos nosotros registro de la presencia o manifestación de ese fenómeno en nuestro país? Pero el fenómeno del niño es un fenómeno de muy vieja data. Evidencias climatológicas de naturaleza arqueológica indican que ese fenómeno hizo impacto en las civilizaciones prehispánicas, es decir, antes que llegaran los españoles, los incas, la civilización chimú, etc. Pero al llegar los conquistadores, se dice que en 1532, cuando Francisco Pizarro andaba por esos lados, también tuvo la oportunidad de presenciar el fenómeno sin saber qué era. ¿De qué se No trataba? fue sino hasta finales del siglo XIX, en 1891, 1892, cuando miembros de la Sociedad Geográfica de Lima reportaron el testimonio de pescadores de la parte norte, de la costa norte de Perú, reportaban una cierta contracorriente cálida, es decir, una corriente que iba en sentido contrario a la conocida corriente del Perú o de Humboldt, que es fría, y afectando los ecosistemas, fundamentalmente la pesca de la anchoa, etcétera, etcétera. Ellos reportan esto en 1891, 1892 y se enteran que los pescadores de esa región le denominaban a esa contracorriente, curiosamente, con el nombre de El Niño, porque se presentaba hacia el mes de diciembre, comienzos de enero, febrero, pero comenzaba a aparecer en diciembre. Entonces se comienza a conocer como el fenómeno del Niño, pero referido a la contracorriente, es decir, que es una manifestación parcial del fenómeno en cuanto a que afecta las aguas del océano Pacífico tropical. Bueno, hablando de lo que afecta, ¿cómo podríamos nosotros evaluar lo que ha sido el impacto histórico? Es decir, yo me imagino que tiene que haber habido momentos en los cuales ha sido muchísimo más. A medida que entra el siglo XX y transcurre el siglo XX, los investigadores comenzaron a entender un poco el fenómeno del niño en cuanto a sus manifestaciones por la vía de las teleconexiones, es decir, cómo otras regiones del mundo estaban conectadas o encontraban su causa en esta manifestación de la corriente del niño. En particular en Venezuela, se comenzaban a sentir los impactos. De hecho, siempre desde hace mucho tiempo se han sentido los impactos, y ese impacto en Venezuela se manifiesta a través de sequías extremas. Es decir, nosotros tenemos en el mes de enero y febrero la conocida temporada seca. Pero cuando el niño hace su aparición y tiene la oportunidad de afectar a Venezuela, porque no siempre es así, No siempre, exacto. entonces las sequías se van más allá de lo normal, digamos abril, mayo, junio. Para 1912, 1926, uno encuentra documentación donde hay efectos de la sequía en Venezuela, pero no se tenía conocimiento que eso tenía una conexión directa con el fenómeno del niño. Entonces nosotros, en particular mi trabajo, ha consistido perdón, en construir una cronología de sequías reportadas en diferentes documentos, libros, etc. Hacer esa cronología desde 1608, 7, 8 para acá, y cruzarla con las cronologías publicadas sobre el fenómeno del niño. Hay autores que se han preocupado por investigar desde cuándo se tiene conocimiento que el fenómeno del niño ha tenido impacto en Sudamérica, en los diferentes países, y han publicado cronologías. Yo he cruzado las cronologías, la de la sequía con la del niño, y he podido en principio identificar que unas cuantas sequías extremas en Venezuela se debieron al fenómeno del niño. Ahora, ya que usted habla de estudios comparativos y que de lo que usted ha podido determinar, ¿es real esa creencia que tiene comúnmente la gente de que los dos fenómenos de alguna manera uno produce el otro o se complementan o vienen juntos? ¿O es una leyenda que se ha formado? No. El fenómeno del niño, como es un fenómeno muy complejo,
que todavía no se ha terminado de entender, hay progresos, hay avances, afecta la circulación atmosférica, porque es un fenómeno acoplado entre la atmósfera y el océano, sobre todo en la parte del océano tropical Pacífico. Entonces, altera la circulación atmosférica y el fenómeno del Niño afecta, pues estamos hablando de Venezuela, Sí. afecta a Venezuela por la incidencia que tiene en una cosa que se llama la zona de convergencia intertropical. Sí, que es lo que uno le escucha constantemente a los meteorólogos hablando de eso. Esa zona va y viene del norte al sur y del sur al norte. Cuando está muy al sur, cerca del Ecuador o por el lado del Ecuador, Venezuela tiene la temporada de sequía, enero, y entonces vienen las masas de aire frío del norte y producen el frío que se siente aquí en el territorio venezolano, sobre todo en la costa del Caribe, ¿no? Entonces cuando Caracas comienza a sentir el frío y tal y cual, ¿no? Cuando esa zona de convergencia intertropical comienza a subir, emigra hacia el hemisferio norte, entonces nos deja la lluvia subiendo hacia el hemisferio norte y nos deja la lluvia bajando hacia el hemisferio sur. Por eso es que la mayor parte del año en Venezuela es temporada lluviosa. ¿Por qué dicen que afecta más o por qué afecta más, de hecho, a las costas pacíficas? Porque el Niño se ha definido hoy día ya no como una contracorriente que viene del Golfo de Guayaquil, de esos lados, sino de la temperatura superficial del mar. Esa temperatura superficial del mar tiene un valor normal, pero cuando comienza a subir, entonces comienza a haber una migración comienza a aparecer la corriente, no quiero entrar en mayores detalles, pero comienza a aparecer la corriente del Niño y entonces comienza a ver, se transforma lo que es una zona árida y seca del norte de Perú y el sur de Ecuador, comienzan a haber muchas lluvias. Hoy día se está creyendo que el Niño viene y ahora lo empatamos con la actualidad. Sí. Porque recientemente yo acabo de ver una noticia que en el noreste de Brasil, donde se producen las famosas secas, que ellos llaman en portugués seguramente seca, pero es sequía, los embalses y los niveles, lo vi en CNN, comienzan a descender porque no ha llovido. Usted no se ha dado cuenta que aquí en Caracas y en Venezuela ha llovido porque obviamente la zona de convergencia tropical cede agua, pero no tenemos esas lluvias tan fuertes como en otra. Y se pronostica que en el 2015 va a venir un Niño, algunos especulan, como el que hubo en 1997. Quisiera agregar también, regresando al tema de la cronología del Niño en Venezuela, que el historiador Vicente Lecuna, un historiador muy conocido en Venezuela, publicó en 1939 en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia un artículo que se llama La Caracas de 1734. En ese artículo hay un párrafo donde se dice que para 1734 el país había tenido 20 años de sequía. Cuando yo leí eso, 20 años de sequía, yo dije, aquí hay dos cosas. O se equivocaron en el número, que pudiera ser, claro. ¿sí? Pusieron en el 20 un 2 por un 1, porque 10, bueno, aceptable para un mega niño. Pero 20 años de sequía es como un doble mega niño, un super mega niño. Yo todavía no tengo muy claro eso porque la investigación continúa. Pero supongamos, señoras y señores, que Vicente Lecuna está diciendo la verdad, que allí hay un registro histórico de que hubo una sequía en Caracas para 1734, 20 años antes, que fueron de sequía. No es de sequía absoluta, pero sí de pocas lluvias, ¿no? La sequía es mayor, menor. Claro. Eso significa que si nosotros comenzamos a estudiar la climatología histórica asociada con el fenómeno del Niño para ver, él viene como viene un terremoto, de mayor o menor intensidad, pero haciéndole el seguimiento histórico, paleoclimático, antiguo del Niño, uno tiene una idea de cuál es la recurrencia y su magnitud o su intensidad para hacer previsiones en el futuro. Entonces, no hay duda que el Niño puede impactar en el futuro fuertemente y generarnos sequías más fuertes que las ocurridas en 2010, cuando hubo el problema de la electricidad tal y cual.